El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebrando hoy esta solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, quisiera enfatizar la celebración de hoy como celebración de la presencia. No voy a desarrollar, si alguien quiere puede entrar en YouTube o Facebook, donde he desarrollado el aspecto más teológico e histórico de esta fiesta, sino el aspecto quizás más vivencial, desde una estadística que salió hace unos meses aquí en Estados Unidos, en la que se refería a si los católicos creían en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Un 70% de los católicos en Estados Unidos decía que no creía en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, sino que era un símbolo. Como decía el obispo Barrón en el Congreso de Anaheim, estamos en un gran problema en nuestra fe. Estamos en un gran problema porque el Concilio Vaticano II dice que la Eucaristía es la fuente y la meta de nuestra vida. La fuente en cuanto que de la Eucaristía nos nutrimos para vivir la vida cristiana. Es ese alimento del que habla Jesús en el Evangelio de San Juan, que es verdadera comida, que es verdadera bebida. Se refiere al Espíritu, del Espíritu. Y lo que es tan evidente para nosotros a un nivel físico, no lo es tanto a un nivel espiritual. Porque pareciera que el nivel espiritual, si no se sitúa al nivel del sentimiento, no se percibe. Y el nivel espiritual no se sitúa al nivel del sentimiento, se sitúa al nivel de la experiencia de fe. Es nivel de fe, no es nivel de sentimiento. Y muchos, al confundir esos niveles, no perciben cuán importante es que así como nos alimentamos en el cuerpo para vivir sanos y para vivir de verdad, porque si no, nos morimos, no nos damos cuenta cuán importante es para la vida en el Espíritu alimentarnos de aquel que nos da la vida eterna, que es Jesús mismo. Y Él nos ha dicho que esa vida llega a nosotros en el don del Espíritu Santo, pero solamente permanece y se convierte en vida para la eternidad si se come su cuerpo y se bebe su sangre.
Y algunos dicen, no, es que Jesús usó una metáfora, una comparación, que así como el alimento es para la vida, pues así en el espíritu, ¿verdad? No, Señor. Y hay dos cosas que no percibimos en la traducción en español. En el texto mismo de San Juan, para insistir o para acentuar el insistir de Jesús en la realidad de que Él nos está diciendo que hay que comer su carne, que hay que beber su sangre, porque Él está hablando de su vida que se entrega. Y es cuando usa dos palabras distintas para el verbo comer en griego. La primera es un engullir, vamos a decir, significaría un tragar. La primera. No voy a decir cuál es la palabra porque aquí no somos nadie experto de griego, ni yo tampoco, ¿verdad? Pero es importante subrayarlo. Y cuando dice que los judíos se empiezan a escandalizar de las palabras de Jesús, ya no va a utilizar Jesús en una segunda instancia la palabra de engullir, sino que va, para que sea más claro lo que está diciendo, va a usar otra palabra que traducido a nuestro idioma del griego es triturar, masticar. Es lo que hacemos nosotros con la comida, ¿verdad? La masticamos antes de engullirla. Entonces, para hacerlo más real, Jesús les está diciendo, no están oyendo mal, les estoy diciendo lo que es mi cuerpo, lo que es mi sangre. Y eso se va a dar en el pan, porque la última cena va a decir, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Por lo tanto, no es un símbolo. No es un símbolo de la presencia de Jesús, que cuando nos reunimos en su nombre está en medio de nosotros. No. Es una presencia de Jesús que ya no solamente es presencia real, sino que parte de la entrega de su vida en la última cena, donde dice, esto es mi cuerpo que se entrega, esta es mi sangre que se derrama. En la última cena hay una anticipación de la pasión. Hagan esto en memoria mía, es que cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección hasta que vengas. Ven, Señor Jesús. La Eucaristía es no la memoria o recuerdo del pasado, sino la presencialización de la misma cruz, del mismo misterio de salvación que es pasión, muerte y resurrección, hasta que venga. Y por lo tanto nos hace esperar la última venida, pregustando esa vida eterna que se va alimentando con el cuerpo y la sangre del Señor. Voy a hacer otro texto, porque algunos dicen, hay otro elemento que se nos escapa, justo también, porque ¿qué vamos a hacer? Todos somos ignorantes en el griego, yo también. Pero al leer, ¿verdad?, lo que explican aquellos que conocen el griego, hay otro elemento que se nos escapa, porque en nuestra traducción lo hemos traducido un poquito mal. Cuando rezamos el Padre Nuestro. Nosotros en la Iglesia Católica, cuando hablamos de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, la explicamos a través de lo que llamamos la transubstanciación. Es decir, hay un cambio de sustancia. El pan y el vino, la sustancia del pan y el vino cambian en las palabras de Jesús, esto es mi cuerpo, pronunciadas por el sacerdote, que pronuncia que son las palabras de Cristo, in persona Christi, cambian la realidad del pan y del vino, cambia de realidad y se convierte en el cuerpo y la sangre del Señor. Pero es que el pan y el vino nosotros lo vemos, sí, nosotros llamamos las apariencias, las especies. Y entonces dicen, no, eso que transubstanciación, que cambia la realidad, ¿eso dónde lo dice en la Biblia? Bueno, pues vamos a la Biblia. Vamos al Padre Nuestro. En el Padre Nuestro hay una petición que hacemos, danos nuestro pan de cada día. Claro, al traducirlo nos perdemos lo que dice realmente el Padre Nuestro en griego. El Padre Nuestro en griego, para eso de danos el pan nuestro de cada día, no nos dice danos el pan nuestro de cada día, nos dice danos el pan sustancial de cada día. Son las palabras griegas, traducido literalmente, pero claro, eso decirlo a nuestra lengua como que no suena. San Jerónimo lo traduce en latín.
Y empieza a decir no sustancial, sino supernaturalis, el pan sobrenatural. Nosotros lo tendríamos que traducir, danos ese pan bajado del cielo, que es la Eucaristía, que es el cuerpo y la sangre del Señor. Y nosotros decimos que hay un cambio de sustancia, el pan sustancial. Hay un cambio de sustancia, de realidad. Así que no es un símbolo, es una presencia real. Y como a lo largo de la historia algunos dijeron que era un símbolo, esta fiesta se celebra para recordarnos nuestra fe, para que nosotros podamos vivir de esa presencia eucarística y saber que nuestra vida tiene que ser vida eucarística para que sea vida en Dios auténtica. Y es ahí, de nuevo, y voy a aludir a la realidad de muchos cristianos que vienen a misa, pero no comulgan. Y no comulgan porque viven en una situación que les impide comulgar. Los coordinadores tenemos que caminar para que eso se arregle. Los que acompañamos en la fe, tenemos que acompañar para la comunión con Cristo. Y eso va a significar muchas veces reorganizar la vida. Porque nuestra vida se tiene que ir reorganizando desde Jesucristo. Porque creer en Jesucristo es querer vivir en comunión con Él. Y nos dice San Pablo que lo que nos une a Jesucristo, de nuevo, es la comunión. El cáliz de la bendición con el que damos gracia no nos une a Cristo por medio de su sangre. El pan que partimos no nos une a Cristo por medio de su cuerpo. El pan es uno. El pan es uno y ahora la segunda dimensión. Esto es lo que podemos llamar la dimensión mística de la Eucaristía. Mística, ¿por qué? Porque la comunión nos une a Jesucristo. Pero no basta. No basta venir a misa los domingos e irse a casa y después decir ya hasta el próximo domingo. No. Seguirá diciendo, el pan es uno. Y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo porque todos comemos del mismo pan. En otras palabras, si comulgamos, de una manera u otra, tenemos que ser comunidad. Esa ha sido mi invitación desde que estoy aquí a la comunidad de San Patricio. Tenemos que ser comunidad. Comunidad significa que tenemos que construirla porque el pan es uno. Y si el pan es uno, tenemos también nosotros que formar un solo cuerpo. Ya sabemos que el solo cuerpo tiene muchos miembros y de ahí viene la diversidad de ministerios y de carismas, pero tenemos que ser un solo cuerpo. Y el solo cuerpo no lo formo yo, en mi ideal, sino que lo forma Jesucristo cuando comulgamos con Él. Es tan importante para nosotros tener estas dos dimensiones de la Eucaristía. En primer lugar, es nuestra vida en el Espíritu se nutre solo con la comunión. Ese nutrirse con la comunión nos va identificando cada vez más con Jesucristo. Y no solamente nos identifica con Él, sino que nos hace esperar con gozo esa vida que Él nos ha prometido. Porque así como el maná sostiene al pueblo de Israel hasta la entrada en la tierra prometida, pero dice, comieron de maná y murieron, pero Él es el auténtico pan del cielo, y que el que coma no morirá. Por lo tanto, este pan sí nos introduce en la promesa de la tierra prometida, es decir, en la vida eterna. Pero al pasar por esta tierra no podemos vivir desde Él sin la comunión, sin la Eucaristía, porque la Eucaristía no es solo comunión, ya lo sabemos, es alimento de la palabra, es alimento de la Eucaristía, es sacrificio, es pasión, muerte y resurrección del Señor hasta que vuelva y llega a su plenitud de participación en la comunión. Necesitamos ese pan vivo bajado del cielo. Hemos estado privados muchos de Él, o han estado privados, ¿verdad?, desde hace 3 meses. Pues que ojalá esto haga que lo hagan con mucha más devoción, con mucha más conciencia, con mucha más gana
y que de verdad esta comunión, primera después de 3 meses, vamos a decirlo así, para algunos de ustedes, ¿verdad? Pues realmente tenga ya en nosotros una cabida, un efecto, porque le dejamos actuar como Jesús quiere actuar en mi vida, que sea distinto y que nos transforme, porque nos hemos preparado mejor para recibirlo.